Dime que nadie te ha hecho el amor como yo. Nadie me ha hecho el amor como tú, mi amor. Ay, mientes, siempre estás mintiendo. ¡Ey, no me digas mentiroso! Ay, no, mi si amor. yo no te estoy diciendo mentiroso, lo que estoy diciendo es que esto es mentira. Pero claro, como no tengo forma de comprobarlo. Amor, pues podrías confiar en mí, ¿no? Ya, ven, tranquila. Ay, amor, perdón, sí. Es que yo necesito ser la mejor en todo. Amor, estoy cansado de decirte que eres la mejor en todos los aspectos. Pero no haciendo el amor. Sandra, ¿no haciendo el amor? Si yo no sabía lo que era eso hasta que te conocí, flaca. ¿De veras, mi amor? En serio. Te prometo que conforme tenga más sesiones voy a ir desbloqueando historias, ¿sí? Yo lo sé, mi amor, estoy seguro de eso. Ay, gracias, amor. No me des las gracias. ¿Me abrazas? Claro que sí, preciosa. Ay, gracias. Ellos son Alfonso Mendiola, Alejandra Villarreal, bienvenidos, muchas gracias, lo siento otra vez. Otra vez, ¿Qué está Villarreal. pasando con lo siento otra vez? A ver, bienvenidos. ¿Cómo Hola. están? Gracias. Qué gusto Muy tenerlos bien. por aquí en Capital 21. Cuéntanos, ¿qué es lo siento otra vez? Lo siento otra vez, es una obra corta que está sucediendo en microteatro en la temporada de Por Deseo y que pues está llena de matices, de intensidades y de una pareja que pasa un domingo cualquiera y de pronto ella, su cabeza le juega malas pasadas y empieza a reclamarle al novio y pues termina por ahí medio feo. Alfonso, ¿cuáles son las características de tu personaje? ¿Cómo es? Mi personaje es un chavo que obviamente tiene su historia y antes se había portado medio mal en sus relaciones pasadas, pero esta vez está dando todo por Sandra, está dispuesto a ser un hombre fiel, a amarla, a convencerla de su amor, prácticamente es eso, ¿verdad? Y de este lado, Alejandra, ¿cómo es tu personaje? A ver, cuéntame. Sandra es alguien que tiene muchos problemas con sus relaciones pasadas, que tiene tormentas en la cabeza que no la dejan seguir adelante, que incluso va a terapia para intentar resolver su situación, pero que esta situación con David y su pasado no la deja en paz y no la deja avanzar y ella solita destruye todo. ¿Viven una relación tormentosa? Así es. ¿Sí? ¿Como tal? Muy tormentosa. Sí, todo el tiempo son pleitos, reclamos. Ella todo el tiempo está insegura, por más que él le dice que la quiere, para ella no es suficiente. Aquí se invirtieron los papeles entonces prácticamente, porque uno venía de una cosa y termina en otra, y otro venía de otra y regresa, o ¿cómo está esta situación? Sí, ¿verdad? Más o menos, sí. Así es, como que Sandra no ha superado sus relaciones pasadas. O sea, David ya está en el mood de que la quiere intentar algo bien con ella, pero pues ella por más que ha hecho, pues no ha podido superar relaciones, como muchas relaciones reales. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Pues llevamos poco, ¿no? Siempre dijimos que como 3 meses. O sea, que justo estamos Sí. como en ese proceso en el que estás saliendo, pero ya eres novio, pero no terminas todavía de cuadrar todo y de formalizar. Entonces siempre hemos creído que máximo tienen 3 meses. Lo que pudimos percibir en la obra es que tu personaje, Alejandra, pues es una mujer, pues como dices, con toda la inseguridad, pero aparte con toda la ira y de aparte que quiere ser absolutamente solo ella y que no haya pasado de nada ni de nadie, ¿no? A ver cómo es Así esto. es. Pues yo creo que es una chica bastante controladora. Justo creo que estas inseguridades que ella tiene la llevan a no confiar y a querer saber qué es la mejor en todo. Y eso, pues poco a poco la va destruyendo porque evidentemente, pues no hay manera de comparar, ¿no? O sea, sí es una chica que tiene, que yo creo que a todos, más que estar mal de la cabeza, creo que todos hemos pasado de pronto situaciones en las que tenemos celos irracionales o que no sabemos qué hacer con una relación y que es muy complicado como de pronto comunicarte con el otro e incluso saber qué quieres, ¿no? Pero ella aparte todo el tiempo, Alfonso, se la pasa comparando y comparando y comparando y tienes que decirle cada segundo que la amas y que es la mejor y que no hay nadie, no ha habido nadie más en tu vida más que ella, ¿no? ¿O cómo Exacto, está? así es. Y lo peor es que David no la convence, o sea, está toda la obra diciéndoselo, se lo dice a cada rato, se lo demuestra, incluso deja de ver su serie que está viendo, que es lo más importante para él en ese momento, para demostrarle que pues lo tiene ahí para ella. Y ella no le cree. No lo valora. No le Esas escenas tan candentes que hacen, y complicado hacerlo, de repente poca ropa y pues mucho amor dentro del foro. Pues yo creo que al ser actor estás acostumbrado, bueno, y estás entrenado precisamente para este tipo de escenas, ¿no? Es un poco también como jalar la atención del público y mostrar precisamente pues el tipo de relación que estos dos tienen, que me parece que es mucha pasión. Teatro en microteatro se están presentando, ¿qué días? De jueves a domingo.
De jueves a domingo en la calle de Roble. Roble número 3 en Santa María la Ribera, jueves y viernes a partir de las 9 de la noche, damos 6 funciones, sábado a partir de las 8 y domingos a partir de las 7. Es un microteatro. Muchísimas Así gracias, es. Alejandra. Alfonso, muchas gracias.